Bueno, dar un saludo, lo primero, a todas las personas que estén participando en la Escuela de Formación de Cuadros del Partido Comunista de España. Yo soy Edi Sánchez Iglesias, soy director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, soy trabajador del sector educativo, docente, y en estos momentos realizo mi trabajo como profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, lo primero, saludar y centrar los elementos, es decir, el objetivo central de lo que es mi charla, mi participación en la escuela, que sería un objetivo central, sería el de describir los elementos centrales con los que el marxismo o los marxismos han analizado el fascismo y con un intento de, dentro de esos elementos, de esos conceptos, aplicarlo a la situación contemporánea, particularmente en el caso español. ¿Bien? Por lo tanto, este es el marco en el que voy a desarrollar mi conferencia, entendiendo sus limitaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de fascismo o de fascismos contemporáneos, me voy a remitir a lo que son los fascismos en las sociedades del centro capitalista, particularmente Europa Occidental, con alguna alusión probablemente a Estados Unidos, porque deberíamos desarrollar también formas de análisis marxistas y categorías y conceptos y estrategias para analizar el fascismo en las sociedades de la periferia del sistema mundo. El fascismo en sus formas más contemporáneas en las sociedades africanas, latinoamericanas o de Asia, ¿no? Los fascismos que recurren, por ejemplo, a formas de islamismo, de determinados discursos de carácter religioso, determinadas corrientes dentro del islamismo, o de nacionalismos, por ejemplo, hindú en la India. Es decir, esos son, a mí que son, por ejemplo, expresiones políticas contemporáneas muy interesantes para mí, no van a tener cabida en esta conferencia, ¿no? Entonces pido disculpas por ello y por sus limitaciones. También comentar que el fascismo europeo a lo largo de la historia pues ha tenido distintas corrientes, evoluciones y manifestaciones que va a ser imposible poder abarcar todas. Por tanto, quisiera que se contextualizase, digamos, la charla de hoy, la conferencia, la ponencia de hoy en elementos de carácter teórico, ¿vale?, de cómo el marxismo ha analizado el fascismo desde su irrupción como corriente ideológica política, contextualizado en términos geográficos en Europa Occidental, en las sociedades del centro capitalista, y referidos a la experiencia española más contemporánea. Tampoco voy a hablar de la historia del fascismo español, aunque obviamente haré alguna referencia al respecto. Bien, centrado los objetivos, por tanto, centrales de lo que es la conferencia, mi intención, por tanto, tiene una clara intencionalidad política, que es nutrir de elementos de análisis ideológico lo que es lo central para el comunismo, para los comunistas y las comunistas, que es la praxis, la práctica política. Es decir, no va a ser una intervención, por tanto, si notáis déficit de carácter de, ¿no?, conceptualización, digamos, concreción teórica o metodológica, hay que entenderla que mi intención de aportar con esta conferencia es definir marcos de actuación y estrategia de movilización del PC hoy, en la sociedad española de hoy. ¿Bien? Así que digamos que planteo, los planteamientos teóricos están al servicio de problemas prácticos que tenemos. Bueno, dicho esta aclaración y estos elementos que permiten, o que mi intención es que se entienda, ¿no?, los objetivos de la conferencia, la ponencia, como quieran llamarlo, plantear el siguiente elemento de partida. El marxismo, o los marxismos, la teoría marxista, tiene un potencial explicativo muy importante para afrontar el hecho fascista. En este sentido, yo apelaría a la militancia del Partido Comunista de España, ¿no?, a sus militantes, en este caso a los cuadros, a ustedes, ¿no?, que son cuadros del partido elegidos por sus territorios para asistir a esta escuela, en el sentido de quitarnos cierto grado de, ¿cómo diría yo?, de complejo de inferioridad con respecto a nuestro verdadero potencial, en este caso teórico, que podemos aportar a la izquierda en concreto y al conjunto de la sociedad y los trabajadores y las trabajadoras en general. El marxismo aporta elementos muy importantes para la comprensión del fascismo, que huyen de dos errores que han predominado o predominan en su caracterización contemporánea. Primero, por el lado burgués, digamos, hay una forma de interpretar el fascismo desde el punto de vista de la historiografía burguesa o de los planteamientos políticos burgueses, ¿no?, de entender el fascismo como algo excepcional, como un elemento disruptivo, ¿bien?, como algo, digamos,
excepcional en el sentido de que no corresponde más que al hecho particular de un momento concreto, de unas circunstancias que una vez superadas este hecho, el fascismo desaparece. De tal manera se entiende que el fascismo en Alemania tiene que ver con una circunstancia puntual de crisis en torno además a una capacidad excepcional de manipulación política de una serie de dirigentes, particularmente de Hitler. De tal manera que también se explica el fascismo en Italia como una sociedad avergonzada, ¿no? y sometida a la crisis después de la Primera Guerra Mundial, que se vio atraída por la demagogia fascista de Mussolini. O como el fascismo, o por ejemplo, las nuevas derechas radicales en Estados Unidos con Donald Trump, ganan en una circunstancia excepcional de crisis y también, digamos, sucumbidas a una demagogia verbal o de redes sociales o de fake news que generaron un imaginario falso que una vez pasado el tiempo se disipa y se vuelve a la normalidad democrática. Es decir, digamos, forma de abordar el pensamiento burgués dominante, esto se puede ver claramente en los medios de comunicación día a día, de presentar el fascismo como algo excepcional, como algo disruptivo, por ejemplo, en el caso de España, fruto de unas circunstancias, de una guerra civil, de un enfrentamiento fratricida que no se pudo frenar, pero que corresponde a un paréntesis pequeño y circunstancial de la historia de España, es falsa, es falsa. No nos permite operar políticamente en tomar la dimensión de lo que tiene el fascismo en historia contemporánea en Europa y en España en particular. Pero también desde la izquierda se plantean errores conceptuales y que llevan a errores políticos y organizativos muy claros y que yo creo que podemos apreciar, ¿no? Que es el idealismo, ¿no? El planteamiento idealista. Es decir, el fascismo se le puede vencer a través de un evento, a través de un gesto o un planteamiento heroico, enérgico, épico, que puede frenar el fascismo, o también la concepción muy planteada del idealismo, si la anterior tiene ciertas reminiscencias todavía contemporáneas que vienen de las tradiciones libertarias, dentro, digamos, de las expresiones progresistas, burguesas, pero que están dentro presente de la izquierda, el planteamiento de existen hechos históricos que nos vacunan frente al fascismo. A lo mejor les suena esta expresión que ahora con el coronavirus nos viene al pelo, ¿no? Nos vacunan en el fascismo de tal manera que se nos planteaba hasta hace poco que España estaba, o Portugal, estábamos vacunados del fascismo por nuestra experiencia reciente de la dictadura, o estábamos vacunados del fascismo gracias al 15M o a Podemos, ¿no? Que generaban como un anticuerpo frente al fascismo, ¿no? Este elemento muy propio del idealismo, en donde un subjetivismo concreto, ¿no? De un sector social o de un hecho histórico determinado marcan como un elemento perenne a lo largo de la historia que, por ejemplo, hace que eviten que surja en un momento determinado el fascismo en una sociedad como en España. Se ha visto claramente un error. Esto también fundamenta como un marco teórico a intentar confrontar a la irrupción, en este caso de Vox, a partir de las elecciones de Andalucía, planteando decir, bueno, lo de Vox es un elemento circunstancial que se puede combatir, que se puede frenar decretando una alarma antifascista, ¿no? Es decir, como una nueva vacuna, como un elemento activador de una subjetividad antifascista. Bueno, tanto en el carácter más predominante, que es el hecho del fascismo, es una excepción. Es, digamos, una excepción, es algo disruptivo, circunstancial, no propio de las sociedades democráticas, liberales, capitalistas, contemporáneas, ¿no? En donde lo que prima es la armonía social, donde lo que es lo habitual es el carácter tolerante de sus sociedades. Karl Popper, ¿no? Con la sociedad abierta, ¿no? Los dos planteamientos de las sociedades que se basan en el capitalismo son dialogantes, democráticas y tolerantes frente al adversario, claramente es falsa, es un planteamiento ideológico que lo que pretenden es exonerar de las responsabilidades del capitalismo y en concreto de la burguesía de sus responsabilidades en cuanto al apoyo que se dio al fascismo. Y por el otro lado es un planteamiento muy voluntarista, claramente, muy bien intencionado, pero que no es suficiente para armar una respuesta al fascismo en todo el reto que como tal movimiento nos plantea, ¿no? No hay sociedades vacunadas, ¿no? Esto es un elemento claramente idealista y histórico. Los que partimos de una concepción materialista de la historia, vemos que no hay hechos eternos, sino concretados históricamente. ¿Bien?
Y en torno al contexto y su concreción histórica, podemos claramente desechar ideas que nos lleven a que hay algo que nos vacune históricamente, o hay algo que no va a regresar jamás, ¿no? Como la esclavitud. Bueno, pues vemos que el trabajo en formas esclavas reaparece en algunas sociedades de la periferia sobre todo, pues el fascismo también reaparece en sociedades. ¿Por qué? Porque al final sigo avanzando. Una aportación muy importante del marxismo en cuanto a la caracterización del fascismo es que el fascismo es una expresión política característica del capitalismo. Entonces, si seguimos viviendo en el capitalismo, pues no podemos desechar que la respuesta fascista siga vigente. ¿Bien? Planteado, por tanto, los objetivos de la conferencia y hecho, digamos, una invitación a huir, ¿no? O a prevenir, mejor dicho, a la izquierda, ¿no? A los marcos sociales y culturales y territoriales en los que trabajamos, huir de estos dos conceptualizaciones erróneas del fascismo, pues paso a exponer lo que plantearía el marxismo, ¿no? Al respecto, que es mucho más complejo de lo que voy a plantear aquí, pero bueno, los elementos de una conferencia están acotados en el tiempo y eso no impide que podamos plantear cuestiones importantes, ¿no? Del análisis marxista en cuanto al fascismo, ¿no? Si me ven ustedes que leo es por una cuestión de precisión terminológica, ¿no? Y conceptual, porque bueno, pues el marxismo tiene una tradición muy importante en cuanto a su rigor, ¿no? El rigor. Los conceptos no valen lo mismo, tienen que estar bien definidos, ¿no? Y porque de ahí, no por un capricho académico, plurito, cultureta, sino porque en la buena definición de un concepto, de un análisis, de un contexto de un político concreto, nos lleva a una acción política de un tipo o una acción política de otro tipo. ¿Bien? Y podemos fallar. Y el fallo hay que analizarlo, pero el fallo es un retroceso, una derrota. Entonces voy a intentar, a veces leyendo, intentar, bueno, pues ganar en precisión conceptual. ¿Bien? Voy a empezar un poco por el final, lo voy a plantear un poco distinto, ¿bien? En cuanto a buscar la definición del fascismo, ¿bien? La definición del fascismo que se hizo, bueno, más extendida en el marxismo, particularmente en el marxismo propio, ¿no? Dominante en los partidos comunistas, que es nuestra tradición, ¿bien? Que es la de la Tercera Internacional y que definió a alguien que sufrió el fascismo en sus propias carnes, como fue Jorge Dimitrov. Bien, ustedes conocen perfectamente esta definición, pero me interesaría plantearla en cuanto a analizarla, ¿no? Jorge Dimitrov, como saben, fue acusado de haber incendiado el Reichstag en Alemania como una excusa claramente para el golpe de Estado que hizo Hitler y que desencadenó su gobierno en su forma autoritaria, porque él llegó mediante las urnas en un primer momento al gobierno en Alemania. Bien, la definición que hizo Jorge Dimitrov en la Tercera Internacional fue la siguiente, ¿no? El fascismo sería, leo textualmente, la dictadura, ¿vale? La dictadura abiertamente definida por los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. ¿Bien? Esa sería la definición. Ha habido, claramente, el fascismo no ha pasado un siglo, pero prácticamente 90 años, no más, ¿no? Sí, 90 años de la definición que hace Jorge Dimitrov y se sometió a muchas evoluciones. Pero bueno, aquí ya vemos unas pretensiones, ¿no? Metodológicas de cómo afrontar el fascismo, ¿vale? Lo primero, en torno a esta definición, apreciamos claramente que para el comunismo, para el marxismo comunista, el fascismo es producto del capitalismo. Bien, no podemos, por tanto, aunque buscamos similitudes autoritarias, ¿no? Pero en otros regímenes políticos, en otros modos de producción, el fascismo no existía. El fascismo es producto del capitalismo. Bien. Por tanto, es un movimiento, y el fascismo es producto del capitalismo y es un movimiento político de carácter burgués. Bien. ¿Qué surge en un contexto político de crisis? Bueno, aquí ya tenemos una acotación del concepto, porque muy importante para el marxismo es acotar bien las realidades que estamos analizando. No todo es fascismo.
porque si todo es fascismo, entonces como análisis y como concepto no es operativo. Si no es operativo, es política y organizativamente infructuoso, ¿no? Inhábil, no útil. Entonces, el fascismo es producto del capitalismo, es un movimiento de carácter burgués que surge o es expresión de la crisis. ¿Qué es la crisis para el marxismo, ¿no? El análisis marxista de la crisis es la necesidad que tiene el capitalismo de restablecer las condiciones de su acumulación. La crisis denota un momento en el que existen obstáculos, frenos, agotamientos en la lógica de acumulación de capital que tienen que ser restablecidos. Y en ese restablecimiento se requieren fuertes transformaciones y cambios superestructurales en el Estado, en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, pero también a nivel geográfico, por ejemplo, a través de su expansión colonialista o del enfrentamiento imperialista, o en este caso podríamos decir de la globalización, o la reorientación de la globalización conteniendo a China, por ejemplo. Es decir, las crisis para el capitalismo no es un elemento excepcional. Bien, la teoría del equilibrio general es pura ideología burguesa. Lo normal, lo habitual, disculpen el término normal, lo que quiero decir, las crisis son consustanciales al capitalismo. Sin crisis no habría capitalismo. Los elementos de contracción y expansión posterior del capitalismo requieren de las crisis, que reconfiguran las condiciones necesarias para relanzar en nuevas realidades estatales, sociales, geográficas, las necesidades que tiene el capital de su acumulación y expansión. Entonces, el fascismo es una respuesta de sectores de la burguesía en momentos de crisis para restablecer en las mejores condiciones, las necesarias, ¿no?, condiciones materiales para la acumulación del capitalismo. ¿Y cuáles eran estas condiciones necesarias y qué crisis estamos hablando? Bueno, sería, en este caso, irnos a otro autor propio del marxismo comunista de la Tercera Internacional, Antonio Gramsci, que hablando de su propio país, que no es cualquiera en el tema fascista, es el que acuña el término, ¿no?, el que acuña, digamos, el movimiento originario fascista, el fascismo italiano, plantea un siguiente análisis que me parece interesante. Primero, él interpreta que el fascismo supone la recuperación de la iniciativa política que perdió la burguesía con las revoluciones de 1848 y la Comuna de París de 1871. Y con esto un homenaje a la Comuna de París en su 150 aniversario, que estamos plenamente, ¿no?, estamos en el periodo de su conmemoración. Podríamos decir que las revoluciones de 1848, en Francia, por ejemplo, por remitirme a los análisis de Marx, o de la Comuna de París, también en ese país, en torno a los análisis de Marx, ¿no?, la lucha de clases en Francia, podríamos decir que fueron derrotadas. Efectivamente fueron derrotadas, pero no fueron vencidas políticamente, porque supusieron un impulso muy grande al movimiento obrero como un movimiento político autónomo, desligado de la burguesía, o mejor dicho, subalterno a la burguesía, como era lo característico de la Revolución Francesa de 1789. Bien, ese es en el sentido en el que Gramsci y otros marxistas entienden que el fascismo a principios del siglo del siglo XX supone la recuperación de una iniciativa política perdida por parte de la burguesía y de la iniciativa, incluso hegemonía en términos gramscianos, que el movimiento obrero, el joven movimiento obrero del siglo XIX y principios del XX había alcanzado en las sociedades europeas, a pesar de las derrotas del hecho, ¿no?, de la propuesta de la Comuna de París, pero había relanzado, es decir, había permitido la construcción de movimientos obreros sindicales de masas y de partidos políticos de masas como no se conocía en el periodo anterior, que habían emancipado a la clase trabajadora como un sujeto político autónomo, propio, específico, con un programa. Por ejemplo, en Inglaterra, el Partido Laborista surge de una ruptura del Partido Liberal, ¿bien?, y se crea como un movimiento político autónomo. Eso va ocurriendo, o la socialdemocracia alemana, con respecto a los movimientos liberales que habían encabezado la revolución burguesa en Alemania, etc. O, en el caso español, con respecto a las tradiciones burguesas liberales que fueron evolucionando al Partido Demócrata y posteriormente al republicanismo federalista, que luego constituyó
un germen, pero que posteriormente en torno a una autonomía de la clase trabajadora en torno a sus propios movimientos, bien de carácter socialista, UGT, PSOE, o anarquista, la CNT, que era el principal en Barcelona y en otros territorios. Bien, entonces, el fascismo recupera su iniciativa perdida con el fascismo. ¿Cómo? Bueno, por un lado, esto es las reconfiguraciones espaciales de las crisis, ¿no? El colonialismo y el imperialismo, la expansión colonial en su forma imperialista, permitió, por ejemplo, a Italia generar una fractura entre los obreros europeos y los pueblos coloniales. ¿Bien? Pero también entre los propios obreros europeos, por ejemplo, ingleses frente a irlandeses o escoceses, o en el caso en España, entre trabajadores originarios del País Vasco que se organizan en ELA en torno a un discurso nacionalista frente al trabajador emigrado, ¿no?, de Castilla o posteriormente de Andalucía, organizado en sindicatos de clase como UGT o posteriormente en otro tipo de sindicalismo, ¿no? Es decir, el colonialismo marca tanto el colonialismo en su expansión imperialista exterior como el colonialismo interno, como el irlandés, ¿no? Genera una ruptura, una primera ruptura de los obreros europeos frente a los pueblos colonizados. ¿Bien? El nacionalismo, el fascismo, a través del discurso nacionalista y chauvinista, reintegra a una parte importante de una intelectualidad de origen burgués que se había posicionado o simpatizado con el socialismo o con el marxismo. ¿Bien? O el anarquismo también. Y con el nacionalismo reintegra, ¿no?, se recompone como clase social, reincorporando a estos sectores muy importantes, en términos ideológico-culturales, en torno al discurso nacionalista. Bueno, ahí está el ejemplo mismo de Mussolini, que era dirigente, no cualquiera, del Partido Socialista, era dirigente de la izquierda socialista, director del periódico del Partido Socialista Italiano, que pasa a líder del fascismo, pero bueno, por ejemplo, en el caso del anarquismo español, Ramiro de Maeztu, que en torno al discurso nacionalista y católico rompe con el anarquismo y se convierte en uno de los primeros intelectuales del fascismo español, o en un sentido más tradicionalista, esencialista y tradicionalista, pues un Unamuno, ¿no?, militante del Partido Socialista, que acaba, digamos, con un planteamiento más tradicionalista, continuador, ¿no?, de la herencia católica española, en torno a una defensa del nacionalismo español, ¿no? Bueno, son muchos los ejemplos, pero el colonialismo supone una ruptura entre obreros de la metrópoli y los pueblos coloniales, el nacionalismo una reintegración de sectores de la burguesía, de intelectuales, de cuadros medios, de sectores de la burguesía media, de cuadros de la administración pública, ¿no?, de la universidad, en torno a la burguesía, rompiendo con su anterior simpatía frente al movimiento, simpatía con el socialismo y con el movimiento obrero. Bien. La conclusión por ejemplo, a la que llega Gramsci es que el nacionalismo como ideología, el colonialismo como práctica política y la guerra como la forma en la que desarrollar unas relaciones internacionales dan a la burguesía la iniciativa en un contexto de la crisis del 29, 1920, el crack, ¿no?, económico en 1929, y frente al terror, el miedo que suponían los cambios que venían impulsados por la Revolución Soviética de 1917. Es decir, el fascismo, por tanto, en un momento de crisis política, revolución, ¿no?, frente al reto soviético, y de crisis económica en el crack del 29, supone un reimpulso, una reconstrucción, una recuperación de la iniciativa política perdida por la burguesía, donde el belicismo, el chauvinismo, el nacionalismo, el colonialismo y el racismo eran elementos claramente de reimpulso. ¿Bien? Así, el racismo, que se me ha olvidado, no lo había subrayado, el racismo supone, por ejemplo, en Italia, claramente una ruptura de las clases populares en torno al racismo, rompiendo entre la clase obrera del norte con el campesinado del sur, que es un elemento clave en el que sitúa Antonio Gramsci la derrota del bienio rosso del 19 al 21 en Italia. Bien, había triunfado la revolución en Turín y en los grandes centros industriales, pero no así en el centro y en el sur más de tradición más campesino de Italia. Él entiende que aquí hubo claramente un triunfo de los planteamientos xenófobos, incluso racistas, del norte con respecto al sur, y un resentimiento y una desconfianza de las capas populares del sur con respecto a la clase obrera del norte.
Bueno, este ejemplo lo podemos encontrar hasta hoy en día, Latinoamérica, España también, es decir, el racismo como un elemento fragmentador y de división de la clase trabajadora y de las clases populares en general. Entonces, el racismo, el nacionalismo, el chauvinismo, el belicismo, elementos fundamentales de recuperar la reiniciativa política. Pero que adquiere formas diferentes, porque por chauvinismo, racismo y nacionalismo también lo defendían partidos conservadores o tradicionalistas, como la CEDA en España, o partidos católicos o monárquicos. ¿Bien? Pero el fascismo planteaba otras cosas diferentes. Por ejemplo, la estrategia con la cual lograr los objetivos. Es decir, cuando se dice recuperar la iniciativa no es solo en torno a un programa, sino también a una actitud, a una estrategia de movilización. Y continuando con Gramsci es lo de la revolución pasiva. La revolución pasiva es un concepto con el cual analiza cómo el fascismo plantea una práctica, una cultura política nueva, una épica social nueva que generó un fuerte atractivo. ¿Bien? Incluso, si me apuran, hasta hoy en día. Me refiero al fascismo italiano, pero también al nacionalsocialismo alemán. Sería el empleo de la rebelión para objetivos reaccionarios. Si habitualmente era la acción elitista, por ejemplo, golpe de Estado del ejército, el uso represivo del Estado, o los discursos más tecnocráticos de una élite, ¿no? Las formas en las que el conservadurismo o la derecha burguesa tradicional planteaba su práctica o sus estrategias de movilización, bien, el fascismo no. El fascismo plantea elementos de movilización social de masas. Son partidos, el italiano, el alemán, de masas, pero también otros en Europa, que proponen a la sociedad en crisis una estrategia de rebelión, pero en torno a objetivos reaccionarios. ¿Bien? Es lo que diría Gramsci en términos, ¿no?, literales, lo plantea la rebelión como un elemento subversivo reaccionario. La forma política es la rebelión, la apariencia es subversiva, pero el contenido es reaccionario. Eso Falange, en su momento álgido, en el inicio de la Guerra Civil, lo plantea de manual. Cánticos anticapitalistas, planteamientos juveniles rebeldes frente a lo que era la CEDA, ¿no?, o la derecha tradicional agraria, por ejemplo. Formas de organización discursiva o cultural transgresora, ¿no? Ahí están sus poetas. O elementos culturales, bueno, o el futurismo italiano, por ejemplo, ¿no? Es decir, ellos no usan expresiones culturales tradicionalistas del naturalismo, pictóricas del paisajismo, no, ellos van a la utilización de elementos de vanguardia cultural, como el grupo de Burgos, aunque eran un poco de Garcilaso de la Vega, ¿no?, pero el grupo de Burgos, algunos del grupo de Burgos en España, pero sobre todo lo más famoso, el futurismo italiano, ¿bien?, de Marinetti y otros tantos, ¿no?, el vitalismo francés, etc. Bueno, lo que voy es una rebelión como elemento, pero que tiene un objetivo subversivo reaccionario. Entonces utilizan las manifestaciones, utilizan, bueno, el fascismo francés también, es decir, utilizan expresiones aparentemente revolucionarias, estéticamente avanzadas o de vanguardia, pero al servicio de un objetivo reaccionario subversivo. Esto es muy importante porque tenemos un cacao hoy en día con esto a veces significativo. Hay que discernir la forma en la que toma un movimiento a cuál es el objetivo que persigue ese movimiento. Por ejemplo, Vox tiene un discurso, una práctica, una apuesta en escena discursiva anti-establishment, ¿bien?, antielitista. Hitler tenía un discurso antiimperialista en su oposición a Gran Bretaña y a Francia. Y claramente el fascismo italiano, el alemán en un primer momento, de manera más minoritaria, pero el falangismo, no por Primo de Rivera, pero sí Ramiro Ledesma o Nieves Simón Redondo, tenían discursos anticapitalistas.
pero era una forma, un vehículo de movilización de masas en un momento de crisis, pero al servicio de una restitución, de un restablecimiento reaccionario. Es decir, cuando digo reaccionario es antirrevolucionario, es decir, una movilización de masas de carácter antirrevolucionario para restablecer el orden burgués, pero restablecer el orden burgués en otras condiciones. Y aquí viene lo del capitalismo financiero. ¿Vale? Toda esta estrategia discursiva, organizativa, de puesta en práctica, programática en torno a conceptos belicistas, imperialistas, nacionalistas, racistas, chauvinistas, todo forma parte también de interpretar la necesidad de restablecer la burguesía y el capitalismo, pero sobre condiciones nuevas. Por tanto, el fascismo no es tradicionalismo. El fascismo no es un movimiento de carácter tradicionalista, conservador. El fascismo es modernizador, pero en términos capitalistas. El fascismo defiende una modernización capitalista a través de formas autoritarias. En este caso es el viejo capitalismo comercial del primer colonialismo, ya no daba más de sí para impulsar sobre bases nuevas una nueva lógica de acumulación de capital. El viejo capitalismo industrial manchesteriano del norte de Inglaterra ya no daba más de sí para restablecer las condiciones necesarias de un nuevo ciclo de acumulación roto con el crack del 29. Lo mismo con el viejo capitalismo de la burguesía norteamericana, ¿no?, del sombrero de copa en torno al capitalismo inmobiliario, muy ligado también a los puertos del este de Estados Unidos, que son los que entran en crack. Bien, había que restablecer el liderazgo burgués en torno a un proyecto de relanzar la lógica de acumulación de capital en una forma nueva, y es ese capitalismo financiero, que es, decía Lenin, ¿no?, el planteamiento de Lenin, fusionar bajo liderazgo de la banca todo el resto de las facciones del capitalismo, fundamentalmente del capital industrial, que hasta aquel momento era en que muchas veces lanzaba la lógica de acumulación. Bien, es las necesidades del capitalismo financiero como nuevo impulsor de una lógica de acumulación que había que restablecerla bajo una forma política y de Estado nueva. Por tanto, el fascismo sería una forma de Estado de excepción capitalista que a través de la gestión autoritaria de la fuerza de trabajo, bien, restablece nuevas condiciones para impulsar un ciclo al alza del capital, un ciclo expansivo. Pero que no es el viejo capitalismo, ¿no?, sino un capitalismo que surge de la crisis en torno a la hegemonía del capitalismo financiero. Y que claramente en su escala nacional era imposible el restablecimiento de las condiciones para una nueva expansión, sino que había que tenerlo a nivel internacional, de ahí el colonialismo y posteriormente el imperialismo. ¿Bien? Y, en tercer lugar, la forma superestructural del Estado liberal no garantizaba, era incapaz, estaba limitado para tremendas necesidades, por ejemplo, cuando hablamos de capitalismo financiero, de grandes fusiones, de concentración primero y luego de centralización de capital, de desarrollo tecnológico, de infraestructuras. Ahí está el imaginario económico fascista y nazi de las grandes infraestructuras, de las primeras autovías, ¿no?, del tren, de la electrificación, es decir, de la industrialización acelerada, pero al servicio de toda una ingente necesidad de un capitalismo financiero que superaba con creces las dimensiones del capitalismo anterior, tanto a nivel espacial, local, regional, nacional, a uno internacional. Y con una escala, con unas, digamos, necesidades de cambio tecnológico, de escala de accionariado, ¿no?, incluso de escala de producción tan grande y de una manera tan acelerada que requería una forma excepcional de Estado que no fuese liberal. Era el Estado fascista. El Estado fascista. Y su forma autoritaria. Porque eso requería expulsar de manera acelerada, rápida en el tiempo, a millones de personas del campo a la ciudad. ¿Bien? Requería su integración vertical, autoritaria, represiva,
del proletariado en el fordismo. Bien, que había que aplicarlo y generalizarlo. Y además someter a toda la población en la asunción de una lógica, de un imaginario imperialista compartido como una necesidad propia nacional de su propio bienestar como pueblo, ¿no? Como nación. Eso no lo iba a conseguir el Estado liberal, porque dirían, si esto lo hacemos bajo la forma del Estado liberal, la revolución soviética se va a generalizar. Requerimos otra forma de Estado, acorde a las necesidades de la nueva lógica de acumulación que nos permita superar la situación de crisis de manera ampliada. No sé si me he explicado, pero ese sería el planteamiento. Por tanto, el fascismo no es un movimiento tradicionalista, conservador, puro en el sentido, ¿no?, de conservar el status quo. Requiere cambiar el status quo, modificarlo, pero en una lógica capitalista de restablecer, ¿no?, la situación, y luego bajo unas formas reaccionarias. Pero quiere decir que es anti-status quo, es modernizador en términos capitalistas. Por tanto, a veces genera una apariencia, efectivamente, de revolución, de avance. Y eso cautivó también, permitió explicar y organizar y dar una salida a la crisis que sufrían millones de trabajadores y de campesinos en aquel momento. Por tanto, es un movimiento de carácter burgués que se da en momentos, ¿no?, de crisis del capitalismo, que utiliza la rebelión como una fórmula subversiva, pero el restablecimiento reaccionario, pero que dado ese carácter no tradicionalista, no conservador, ¿no?, de planteamientos transformadores, también permitió penetrar a nivel de tener una base popular, porque requería la transformación del campo, no del régimen de propiedad privada del campo, pero sí la transformación del campo. Los que han visto Novecento vieron ese cambio, ¿no?, cuando llegaron los tractores, ¿no?, la mecanización del mismo, la industrialización en las ciudades, la urbanización de las sociedades tradicionales. Por ejemplo, el fascismo, por eso, una parte del fascismo es secular, ¿no?, está enfrentado a la religión. Es decir, querían romper todos los límites que impidiesen, ¿no?, el restablecimiento de las condiciones de capital, pero bajo una lógica antirrevolucionaria, reaccionaria y, por tanto, autoritaria, porque lo que querían restablecer eran las condiciones para la expansión del capitalismo y para la perpetuación de la burguesía como clase dominante. Pero en su forma de actuar, en su planteamiento, muchas veces en sus desarrollos culturales y discursivos, generaban también una atracción a un campo popular, a unas clases populares que estaban en crisis. ¿Bien? Este es el análisis, grosso modo, digamos, del fascismo, que luego tenemos como materialistas que concretar a nivel nacional, geográfico, en términos históricos. Bien, entonces pasamos a una tercera parte, son 4, no se asusten, de la conferencia, que sería los conceptos políticos fundamentales del fascismo. Bien, categorías políticas del fascismo. ¿Vale? Es un fenómeno político específico. No podemos generalizar el fascismo en todo momento histórico y ante toda reacción y ante todo momento. Esta manía que tenemos de extender el fascismo, categorizar todo elemento reaccionario como fascista, es un error. No nos permite operar políticamente. El fascismo es una respuesta concreta a un fenómeno político específico, el capitalismo en crisis. ¿Bien? Es difícil que la ultraderecha o el fascismo español triunfase en un momento de expansión capitalista bajo el boom inmobiliario con Aznar en los años 90. Pero en su crisis ya sí. ¿Bien? El fascismo es una forma particular del Estado capitalista. Es un régimen particular del Estado capitalista. Estados capitalistas hay muchos. Por ejemplo, el Estado de Bienestar es un Estado capitalista. ¿Bien? Pero el fascismo es una forma particular que adquiere el capitalismo en un momento determinado. El fascismo es un Estado capitalista de excepción. ¿Vale? Es un Estado capitalista de excepción. Que responde de forma crítica a la crisis política, particularmente de la pequeña burguesía. Es decir, los sectores de la burguesía que se ven sometidas a una presión por abajo
de un proletariado, un campesinado en alza, en aquel momento con la Revolución Soviética, por ejemplo, y las revoluciones que la siguieron, y luego arriba en torno a una élite tradicional que impide su ascenso. Entonces, adquiere aparentemente planteamientos anti-establishment con respecto a los que están arriba, permíteme esta metáfora, ¿no? Y de reaccionarios y antirrevolucionarios en torno a las demandas de los que están abajo. Entonces, estos estratos medios de la pequeña burguesía, de la pequeña propiedad, del pequeño funcionariado, que por ejemplo apoyó bastante a Falange, bien, de sectores tradicionales sometidos en crisis, por ejemplo, de cambio tecnológico, que sería muy interesante aplicarlo en la actualidad, por ejemplo, a los hosteleros, ¿no? A ciertos sectores autónomos, no tanto de autónomos, falsos autónomos, sino de autónomos con un pequeño número de trabajadores a su cargo, etcétera, pues son elementos característicos del fascismo. Es un Estado capitalista de excepción que intenta dar una respuesta a una crisis en torno a un sector de la sociedad altamente movilizado en estas coyunturas como es la pequeña burguesía. Bien, que tiene una situación inestable, endeble, frente a sus necesidades de... Es decir, el fascismo es la sustitución de una élite burguesa por otra. La necesidad de asaltar hacia arriba, ¿no? Y apartar a las élites tradicionales incapaces de restablecer el orden de acumulación y de frenar el empuje del movimiento popular. Ese es un poco, digamos, caracterizaciones que vienen al calor específicamente en torno a la definición que da Dimitrov, ¿bien? Y análisis posteriores. Características del fascismo, elementos característicos del fascismo, ¿no? Apelan a un pueblo indiferenciado. El elemento en su estrategia de apelación política es a un pueblo indiferenciado. No existen diferencias en el pueblo. El pueblo es uno, es homogéneo. ¿Bien? Si ustedes toman, creo que es el único archivo en audio sonoro que existe de... No, de audio sonoro no, sino de imagen, perdona, ¿no? Hablando, ¿no? A Primo de Rivera, ahí en la puerta de su casa de Serrano, que es un barrio burgués de Madrid, que sale con una gabardina. Entonces él va andando y da un discurso muy breve, pero muy bien construido en francés, en inglés y en español. Y dice que los problemas a los que está sometido España, que era la crisis, ¿bien? Las manifestaciones en España de la crisis del 29, en su forma particular en un país como era España, ¿bien? Tenían que ver con un pueblo que se había roto en tres, ¿no? En torno a tres elementos de ruptura, que era la de los separatismos, catalán y vasco, a la ruptura que llevábamos los marxistas en torno a la concepción de la lucha de clases, que rompía también el pueblo español, y también la ruptura en torno al egoísmo de las élites políticas con respecto a un pueblo que se le veía pues, como un pueblo honorable, sencillo, cotidiano, frente a unas élites egoístas y que solo miraban por su bien particular. Entonces, Falange, ¿qué era? Un planteamiento que devolvía a España a su, digamos, esplendor anterior, que es un discurso nacionalista de manual. Es decir, existió un pasado glorioso en una España que se perdió por tres culpables que rompieron, ¿no? La unidad del pueblo. El marxismo, el nacionalismo y la burguesía tradicional, expresado en torno a la política, ¿no? La política partidaria, el marxismo con la lucha de clases y el separatismo con sus planteamientos, ¿no? De particularidad territorial, rompen a un pueblo que siempre el fascismo presenta como algo homogéneo, como algo único. En la medida que el pueblo esté unido, tendremos un futuro en el que recuperaremos el esplendor, saldremos de la crisis, ¿no? Volveremos a los gloriosos 90, donde te comprabas un chalet por 10 y los vendías por 30 millones, ¿no? En la medida que ese pueblo se fragmente, se enfrente, caeremos en el caos, en el atraso, en la crisis, no saldremos de él. ¿Bien? Entonces, apelar a un pueblo indiferenciado. Pero apelar a un pueblo indiferenciado en torno a categorías de carácter plenamente idealistas, ¿no? A históricas. Es decir, se apela en torno a una épica
en la que cada pueblo tiene un objetivo propio. Cada pueblo y cada generación, porque el fascismo apela mucho a la juventud, ¿no? Ahí está la juventud italiana de Mancini, es decir, la apelación a la juventud como algo vitalista, como algo que siempre quiere cambiar, como el movimiento permanente, aunque nunca nos hablan de cuáles son los objetivos de ese movimiento, ¿no? Como un elemento estético, ¿no? Lo viejo frente a lo nuevo, lo joven frente a lo, ¿no? a lo viejo, el futuro frente al pasado. Esas son categorías propias del fascismo, pero que van en una épica movilizadora en torno a que cada pueblo y cada generación tiene un objetivo que perseguir. Esto es un término muy Ortega y Gasset que, otra vez por volver a Falange, Primo de Rivera expresaba con una frase que a lo mejor le suena, que es muy histórica, que es: España es una unidad de destino en lo universal. ¿Por qué el pueblo es una unidad? Es una unidad perenne en el tiempo, que de manera artificial se rompe. ¿Bien? Pero el pueblo español es una unidad perenne en el tiempo, esa es su condición natural, pero que se rompe y se fragmenta exógena a él, bien por el movimiento obrero de unos judíos que dirigen el comunismo internacional, bien por unos banqueros también judíos, ¿no? En la literatura clásica que van buscando su egoísmo, bien por el nacionalismo separatista. Lo que sea, de fuera nos rompen, pero es una unidad perenne, histórica, que siempre permanece en búsqueda de un objetivo marcado por la providencia. En su concepción religiosa, ¿bien? O como un sentido, ese pueblo tiene un sentido en buscar, o esa generación un objetivo permanente que nos une a todos, ¿bien? ¿Cuál era el de Falange, el del fascismo español? El catolicismo en peligro, por el triunfo del comunismo. Pero el catolicismo, ¿por qué? Porque solo defendía la CEDA también y la derecha tradicional. No, es que defendemos el catolicismo español como el valor fundamental característico de la civilización occidental. Por eso Franco presentaba al principio, de forma más fascista, genuina de la dictadura, a España como la centinela de Occidente. Hay una identidad, una serie de valores, ¿no?, que nos expresan como pueblo que están en peligro y que tenemos que movilizarnos para preservarlo, para conquistarlo, recuperarlo. Esto es una épica muy poderosa, porque da un sentido a tu vida, sobre todo una sociedad en crisis, ¿no? En restablecer un movimiento político en torno a un objetivo concreto. En este caso, en el de España, en torno a Vox, sería: España como país está amenazado y puede en torno a la crisis territorial, en caso concreto el independentismo catalán. Nos viene a decir: España en este momento corre el riesgo real que desaparezca como país. Que desaparezca como país, como Estado unitario, pero bueno, como país. Y si España desaparece como país, el pueblo español caerá en una crisis perpetua y permanente. Seremos irrelevantes a nivel internacional, estaremos incapacitados de superar la crisis concreta, etc. Entonces ya no es tanto apela al fascismo contemporáneo, por ejemplo en España, al catolicismo, no hay un peligro al catolicismo, no hay una gran inmigración islámica, ¿no?, sino tampoco una identidad nacional como en el caso del Frente Nacional francés. El ser francés está amenazado porque se va a diluir en el islamismo o en la globalización. En este caso es la integridad territorial en peligro. Entonces hay un planteamiento que aparentemente se repite, pero que los comunistas y las comunistas tenemos que saber traducir políticamente en cómo se manifiesta concretamente en cada periodo histórico. Entonces, el fascismo español se presenta curiosamente, bueno, curiosamente no, el fascismo español dice: no, es que claro, en España no había Falange, no era fascista porque era católica. No, era fascista. No, pero es que el fascismo italiano y el alemán no eran religiosos, es que me da igual. El tema es que apelaba a un pueblo, no nos dejemos confundir, quiero decir, no es que me da igual, no nos confundamos. Apelaba a un pueblo indiferenciado en torno a una unidad que busque un objetivo. Y el objetivo de Alemania era recuperar su integridad regional, su integridad territorial, perdida por la Primera Guerra Mundial, y quitarse de la humillación de Versalles, ¿no? En el caso italiano era recuperar la gloria anterior a través de una modernización autoritaria acelerada del Estado. En el caso español era preservar el catolicismo porque era propio de la identidad nacional y occidental, frente a la amenaza de la revolución bolchevique, que se la veía atea, orientalista y completamente distinta en una cultura ajena a la de Occidente, que podía desaparecer.
Entonces España no solo tenía que salvar con el golpe de Estado del 36, versión de Falange, el peligro rojo en España, sino salvar a todo Occidente. Por eso muchos miles de jóvenes se fueron voluntariamente de verdad a luchar contra la URSS en la División Azul. Bien, pues ahora eso sería apelar a un pueblo indiferenciado, el pueblo español, en torno a un objetivo común, evitar que España desaparezca, que España se rompa, en defender su integridad territorial. Que la élite tradicional de la derecha no es capaz de defender de manera nítida ni de preservar, y evitando el empuje de los separatismos y sus aliados. ¿Bien? En un contexto de crisis que moviliza a sectores determinados de la burguesía de la pequeña propiedad, inmobiliaria, hostelera, muy preocupada en el sentido de, bueno, si España desaparece como país, jolín, claro, como integridad territorial, pues yo me voy a ver altamente afectado en esta situación, frente a una... No me atraen los discursos globalizadores del PP clásico, ¿no? Y además en un contexto de pandemia donde tengo un gobierno que me está prohibiendo continuamente la movilidad y el contacto de personas que evitan que de lo que yo vivo, bien sea explotar un invernadero, un bar o una serie de franquicias o unos garajes o vender unos pisos o cobrar una renta a unos estudiantes que no llegan a Salamanca o a Granada porque la movilidad está restringida, me veo afectado por eso. ¿Bien? Pero ese es el elemento, un pueblo indiferenciado que de manera ajena se le rompe, pero que se puede recomponer en torno a buscar un objetivo común, en este caso en España, salvar la integridad como país. Y bueno, para ir terminando, ¿qué características tendría? Mira, yo no voy a caer, no es que no voy a caer, hay un elemento que sería, ¿de qué estamos hablando hoy en día? De fascismo, posfascismo, derecha radical, nacionalpopulismo, nuevas derechas europeas. A ver, Vox es un partido de ultraderecha. Bien, muchas veces utilizamos eufemismos para que al final lo que blanquean, ¿no? Es un partido de ultraderecha, derecha reaccionaria. Pero no es fascista. No es netamente modernizador, no es un partido que apela a una movilidad. No es fascista, pero dentro de él sí hay componentes fascistas. Trump podríamos decir que no es fascista, pero dentro de su movimiento hay componentes fascistas. Igual que en el Frente Nacional. Y esos componentes ideológicos son cuadros políticos con mucha experiencia organizativa y que dotan de cierto sentido histórico y, digamos, llenan en términos teóricos e ideológicos vacíos que una práctica oportunista o coyunturalista de la ultraderecha no tiene. Es decir, es una especie de columna de vanguardia ideológica minoritaria, pero que cualitativamente tiene mucha importancia. Por eso hablamos del fascismo, pero Vox no es un partido fascista como tal, no voy a caer aquí, pero dentro de él sí operan claramente elementos fascistas, ¿no? Y que tienen esta importancia cualitativa para estos movimientos y estos partidos. ¿Qué características tendría? 3. ¿Cómo podemos diferenciar estas nuevas derechas radicales con respecto a las derechas tradicionales o a la ultraderecha tradicional, por ejemplo, que nos permite distinguir a Vox de Fuerza Nueva de Blas Piñar? ¿Bien? O a Vox de Falange de las Jons o del fascismo tradicional español. Lo mismo el Frente Nacional al régimen de Vichy, etcétera, etcétera. Bueno, o llega al fascismo portugués tradicionalista y tecnocrático de Salazar, ¿no? Es 3 características. La derecha radical se configura, lo que dice el nuevo pensamiento de la derecha, ¿no?, en torno a muchos elementos, pero hoy quería destacar 3. El nativismo, el autoritarismo y el populismo. El nativismo, ¿qué es el nativismo? Poner en valor, es decir, que tengan prioridad las personas locales frente a las extranjeras o de fuera. Bien, lo cual nos da una homogeneidad interna y una exclusividad externa. Pero podríamos decir, bueno, pero esto es el nacionalismo de toda la vida. Claro, pero a Vox o a los partidos, digamos, de la nueva ultraderecha no les interesa presentarse como un partido nacionalista, porque ya todo el mundo puede ser nacionalista. El PP puede ser nacionalista, Ciudadanos puede ser nacionalista, que os voy a contar de la derecha Junts per Cat en Cataluña. Todos son partidos nacionalistas.
Eso a él no le da una distinción. Dice, no, nosotros somos nativistas. ¿En qué sentido? Es decir, la globalización, las migraciones, ¿no? El mundo contemporáneo hace que ya los estados-nación no sean homogéneos, sino que son plurales. Dentro de esa pluralidad de la Francia contemporánea, diría Le Pen, o de esta España plural, mira, tenemos hasta negros, ¿no? Candidatos de Vox, de la España contemporánea, nosotros dentro de esta pluralidad defendemos a los nativos, a los originarios, a los de aquí frente a los de fuera. Pero no porque, como el viejo nacionalismo o fascismo, diría Abascal, por eso no somos fascistas, no lo entendemos en torno a una concepción racista de la sociedad en la que hay unas culturas que son mejores que otras. No. El nativismo plantea lo siguiente: cada cultura es la mejor en su ámbito geográfico. De tal manera que la cultura islámica es la mejor para el Magreb. ¿Bien? O la cultura eslava es la mejor para Rusia. Pero no para España. O no para Francia. O no para Polonia o no para Hungría. ¿Bien? Entonces, cada cultura es la mejor en su ámbito geográfico. En la medida que eso se trastoque, se convierte en nociva. Entonces, nosotros no decimos que los españoles, los nativos, los que hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí en torno a los valores, la identidad española, etcétera, etcétera, seamos mejores que los marroquíes. Lo que queremos decir es que para las necesidades de España es lo mejor. Y nosotros no queremos ir a Marruecos como el viejo colonialismo, imponerles nuestra forma de ver, porque la musulmana, la islámica, es la mejor para ellos. Por eso este matiz es muy importante, eso es nativismo, les da una caracterización propia, diferenciada del resto de las ofertas políticas. ¿Bien? De tal manera que ellos pueden defender un Estado social como el que más que Unidas Podemos y que el PSOE, pero nativista. Es el Estado social chauvinista. Es decir, nosotros planteamos un gasto público, no es el caso de Vox, pero sí otras corrientes ultraderechas españolas, pero sí, por ejemplo, el Frente Nacional o de la Liga de Salvini. La izquierda tradicional, la clase trabajadora, la derecha tradicional francesa globalista, todos han abandonado el estado de bienestar. ¿Quién lo defiende? El Frente Nacional. Ahora, defendemos un Estado nacional para el nativo francés. ¿Bien? Porque, como buen movimiento reaccionario y burgués, tiene una concepción de la sociedad darwinista. Es decir, en el que los seres humanos luchamos por recursos que son escasos. Esa es la teoría de la selección natural. ¿Bien? Darwinista, que es una apología a la competitividad capitalista. Entonces, los recursos escasos hay que destinarlos a un fuerte Estado social, bien dotado, pero nativo, para los de aquí. Chauvinista. ¿Bien? El autoritarismo. Obviamente estos partidos formalmente son democráticos. Quieren acceder al poder a través de las urnas. No del putsch, como la marcha de Roma, o el golpe de Estado de Hitler, o el golpe de Estado del 36. Pero son autoritarios. Y el autoritarismo tiene que ver precisamente con su carácter burgués, en el que trasladan a la sociedad la jerarquía autoritaria de la empresa privada. ¿Quién es el más dotado de regir una empresa? El empresario, que es el que se arriesga, que es el que sabe, que es el que tiene el know-how, ¿no? El conocimiento. Pues eso es lo mismo para dirigir un Estado. Si ustedes ven el vídeo este famoso de hace 2 o 3 semanas, que luego se descubrió que era del diario Ya, muy vinculado a Falange Las Jons, que hablaba una periodista joven y hacía un discurso que había que analizarlo bien, porque no sabemos si era de izquierda o de derechas, aparentemente, cuando dice un capitán, es decir, esa concepción autoritaria de la conducción de la sociedad. No todo el mundo vale. Claramente, esto es muy propio de Ortega también, el miedo de las masas. La irrupción de las masas no puede dirigir un Estado, tiene que dirigirlo a aquellos que son los más capaces, igual que una empresa privada. Es autoritario en un carácter elitista, eso es muy de Pareto y de Mosca, ¿no? Hay unas élites, por su decisión, por su voluntad, por su desempeño, por su amor al país, ¿no? Que son las únicas capaces de sacarnos, ¿no? Es esa concepción de un cirujano de hierro. Nunca veréis un fascista, como esta mujer apelaba a contratar a más sanitarios, a luchar contra el paro. Tenía un discurso muchas veces que aparentemente era de izquierdas. Recuerden lo que he dicho antes, ¿no? La movilización y la retórica subversiva como forma, pero bajo un contenido reaccionario. Bueno, pues esta apelaba a condiciones sociales, laborales,
que nos son cercanas a nosotras, ¿no? Y a nosotros. Pero referenciaba la solución una salida autoritaria, elitista, un capitán general. Pequeño sector es el que puede restablecer el orden. Es decir, el autoritarismo es claramente, no hay que confundirlo con un elemento antidemocrático, porque ellos van a decir que son los más democráticos. Se presentan las elecciones, respetan los resultados, no como tú en el 34 en Asturias, que diste un golpe de Estado a la República. No, nosotros no. Nosotros lo que queremos es, pero tienen una visión autoritaria de la sociedad muy propia del ámbito cultural, del ecosistema en el que se mueve un tipo de pequeña burguesía en España altamente autoritaria en su desempeño dentro de la administración pública, ¿bien? Y en su desempeño como empresarios de sectores donde el paternalismo, pero la dirección autoritaria de la empresa es común. Ya vemos que la transición y la democracia, como decía Marcelino Camacho, nunca llegó, se quedó en las puertas de las fábricas, ¿no? El autoritarismo en la hostelería, en el empresariado agrícola, ¿bien? En el sector de la restauración, en la construcción, los pistoleros, esta imagen de este tipo de empresariado y de gente relacionada con ese sector, claramente nos da la imagen de una visión paternalista con la sociedad, pero altamente autoritaria. Aquí se hacen las cosas como las digo yo. Y como se hacen yo, pues eso lo trasladan a la política. Y por último, el populismo. Vox no es el PP, el Frente Nacional no es el golismo, eso es la tradición, es la élite, es el establishment. Es decir, los objetivos de la integridad territorial de España, ¿no? Y de nuestro modo de vida rural o nuestro modo de vida de chalet adosado en la segunda corona metropolitana de Madrid o cualquier gran ciudad, nuestros valores que nos gustan de toda la vida, bien, se ven amenazados claramente en estos momentos de crisis, pero no van a poder ser protegidos por la vieja derecha. Es decir, hay que romper. Es decir, aparentemente, recuerden esa apariencia subversiva que presentan, ¿no? Hay que romper con las formas del régimen del 78 para poder garantizar la integridad territorial y los objetivos característicos que nos apela Vox todo el rato machaconamente. ¿Bien? De nuestros estilos de vida, o de Ayuso, que no es de Vox, pero da igual, en donde Madrid es cañas y tapas y donde Madrid es libertad horaria, porque apela a una identidad propia de Madrid, en este caso expresada en unas relaciones sociales relacionadas con el ocio, etc. ¿Bien? Lo que voy es populismo. ¿Por qué es populismo? Porque formalmente rompen con lo establecido. Hay que romper, ¿no? Diferenciarse, marcar con una élite por arriba, ¿bien? Que es globalista, que es financiera, que es egoísta, frente al pueblo es humilde, es honesto, es divertido, es trabajador, ¿bien? Se levanta por la mañana, esa concepción de la España que levanta, ¿no? Como dice Pablo Casado, dice, estamos con la España que madruga, frente a una élite que la traiciona, que es egoísta, que solo mira por sus intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, formalmente se presentan como una opción que rompe con el lenguaje político del 78, pero no con su fundamento. Entonces, la derecha convencional no quiere decir que Gibraltar es español, yo sí, pero además no como lo hacía la vieja ultraderecha, yo me voy, Ortega Smith, nadando al peñón de Gibraltar forzando mi detención, ¿no? O formalmente con gamberradas parlamentarias porque tengo que romper con lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto lo ha asumido la derecha tradicional y nosotros vamos a romper con ello, ¿no? Y el consenso progre y la utilización de las redes sociales que a veces se parecen a nosotros también, etcétera, etcétera. Es decir, es un lenguaje en donde las formas se plantean como rupturistas con el régimen del 78 y con muchos elementos asumidos por la derecha tradicional porque, recuerden, no se puede restablecer las necesidades de relanzamiento económico con las bases anteriores. Hay que ir a unas nuevas. Entonces, el populismo anti-establishment, es decir, la vieja derecha, no tiene la capacidad ni la voluntad de lo que necesitamos como pueblo en estos momentos. Bien, en el caso del Frente Nacional, el populismo sería, frente al golismo, el viejo republicanismo vendido a la globalización, que diluye la identidad francesa en la globalización. Es decir, es un populismo contra los de arriba, pero contra los de al lado, al inmigrante islámico que diluye nuestros valores como sociedad occidental francesa. Entonces,
Populismo anti-establishment, el recurso a un vocabulario y unas formas políticas distintas que no son el fascismo tradicional, pero que recuerdan a lo que hicieron los fascistas hace 80, 90 años, que se presentaban con una forma distinta de praxis política que les diferenciaba con la vieja derecha. Entonces, el nativismo, el autoritarismo y el populismo apelando a un pueblo indiferenciado en torno a un objetivo común que en España se traduce en la integridad regional, en la integridad nacional de España, pero lo que cubre es claramente el miedo de un sector, de un empresariado, de un funcionariado tradicional español que en torno a una crisis primero inmobiliaria y ahora turística y hostelera ve amenazada sus bases materiales tradicionales de su inserción en la sociedad española y las quiere cambiar formalmente para que permanezca su situación, ¿no?, de predominio, de acumulación, su posición social. Y por último, ¿qué hacer por la izquierda? Dos anotaciones. Supongo que habrá otros talleres, otros tipos de conferencias en esta escuela que apelan más al qué hacer, ¿no? Pero en mi caso, dos cuestiones. Primera, frente al pueblo indiferenciado, discursos del pueblo concreto. No podemos combatir al fascismo con su discurso de un pueblo imaginario idealizado con otro pueblo idealizado. Bien, tenemos que ir al pueblo concreto. ¿Cuál es el pueblo español? ¿Cuál es el pueblo trabajador hoy en día en España? ¿En qué trabaja la juventud? ¿En qué sectores? ¿No? Ver cuáles son sus bases materiales, los problemas, y ahí identificar y plantear una praxis política, un programa, un lenguaje, una estética, unos carteles, unos lemas. El fascismo no es el problema. Esto lo decía muy bien Dimitrov, pero Togliatti escribe, cuando perdemos la guerra civil, Togliatti escribe a la Tercera Internacional, está editado en Crítica, ¿no? Creo que es editorial Crítica, pueden encontrar por 5 o 10 euros en Iberlibro, ¿no? Los documentos en los cuales Togliatti planteaba a la Internacional, a la Cominform, el por qué España había perdido por qué habíamos perdido la guerra, por qué el Frente Popular había perdido la guerra, por qué la República había perdido la guerra. Y planteaba una serie, y Dimitrov también en el caso de Alemania. Recuerden que el Partido Comunista Alemán era el partido comunista más grande de Occidente. Después el nazismo ya no. ¿Qué ocurrió? Decían lo siguiente. En España se perdió la guerra por muchos motivos, pero hay un elemento muy importante, que es que el Frente Popular no supo nunca plantear una propuesta política a gran parte del campesinado español. Eso lo decía Gramsci con respecto al sur también. El campesinado de las Castillas, de Navarra, no se sintió vinculado a una propuesta de la República. Sí, otros sectores de obreros agrícolas y demás de Andalucía, Extremadura. Eso fue un error que le quitó base popular a la República. Otro planteamiento de Togliatti decía lo siguiente, pero Dimitrov planteaba, el problema de Alemania no era el nazismo, el problema de Alemania era la crisis, el paro, la inflación. Y el Partido Comunista de Alemania no centró su discurso teniendo claramente ese como un objetivo. Era su objetivo, pero como se expresaba a las masas, no lo situaba en primer término. Entonces diríamos que en España o en Madrid, ahora que vamos a unas elecciones, mi opinión, el fascismo no es el principal problema. El principal problema es el paro y las dificultades económicas. El fascismo es la consecuencia, y nosotros los comunistas y las comunistas tenemos que ir a las causas. Porque si no atendemos a las causas, a los problemas del paro, de llegar a final de mes, como es la semana que viene, que mucha gente ya está angustiada este fin de semana porque no le alcanza a pagar el alquiler, etcétera, ¿no? O el comedor de los niños. Si no atendemos a eso, entonces sí ya vendrán otros que darán una respuesta a ese problema. Entonces, frente a un pueblo indiferenciado, el pueblo concreto. Y el pueblo concreto en torno a los problemas cotidianos de dar una respuesta política global. Pero ir a las causas, no a las formas, no a las consecuencias, ¿no? De tal manera que apelar a la movilización antifascista puede tener un éxito relativo, pero si apelamos a una movilización general del pueblo español en contra del paro y la precariedad, a lo mejor tenemos más alcance. Y apelamos a más sectores y nos hacemos más reconocibles. Entonces, de esta tradición, también muy interesante leer cómo los comunistas interpretaron su derrota en los años finales de los años 20 y de los 30 y se recompusieron a una situación, porque el fascismo en los años 30 no era el de ahora, era más fuerte, más atractivo, más agresivo, más violento. Fíjense en lo que hicieron en Alemania. Y la derrota que sufrimos fue tremenda.
Pero aún así, en poco tiempo, se reconfiguró una contraofensiva al movimiento obrero exitosa y que nos llevó a la victoria y a la expansión del socialismo, del anticolonialismo y del estado de bienestar, no como lo tenía planteado Keynes, de una manera muchísimo más expansiva. Y nosotros, de nuestros retrocesos, errores, podemos aprender y estamos en condiciones todavía de plantear una ofensiva exitosa, partiendo de análisis de carácter materialista y sabiendo insertarnos en la coyuntura y en el contexto, donde siempre la causa del problema es donde los comunistas señalan la solución. Muchísimas gracias, un abrazo, y por los mecanismos de comunicación que plantea el Frente Ideológico pasaré una bibliografía no solo de textos, sino de películas y otras canciones y expresiones culturales que permitan caracterizar bien un análisis materialista marxista del fascismo desde sus orígenes hasta hoy. Muchísimas gracias, un abrazo y ha sido un verdadero honor participar en esta escuela.